A lo largo de la creación de miles de monstruos digitales en la extensa franquicia de Digimon hubo diversos énfasis en relación al diseño y etimología de sus nombres que influenciaron la creación de estas criaturas. Esta serie tiene como objetivo analizar las apariciones, ataques y características de estos en paralelo a la cultura de la que su nacimiento deriva. Bienvenidos al contexto cultural de cada Digimon. Esta vez abramos paso al brillante Digimon estandarte de la espiritualidad y de los tesoros milenarios japoneses, Shakomon. Shakomon es un Digimon del nivel Perfect del tipo mutante, del atributo libre y de los campos Metal Empire, Unknown, Virus Busters y Deep Sabers. En otros productos oficiales, su atributo también difiere al del Reference Book, abarcando, según el medio, los atributos Data, Vaccine y Nan. Shakomon es un Digimon mutante resultante de la evolución por Yogres o Yogres Shinka, traducida en occidente como Digievolución DNA, entre Ankylomon y Angemon, o sea, las blancas que brillan como la plata, y de acuerdo a una teoría, es un Digimon del tipo ángel, el cual descendió al mundo digital antiguo. Tiene la habilidad de rotar tanto su cuello como su torso 360 grados, permitiéndole, gracias a esto, atacar mirando a la dirección que éste prefiera. Su rostro es carente de expresión y por esto muchos observadores de este Digimon lo catalogan como misterioso. Sin embargo, su personalidad es exacerbadamente gentil. Sus ataques principales son Nigi Mitama. Por medio de este ataque, Shakomon dispara discos explosivos de arcilla desde su cintura al oponente. Ara Mitama. Por medio de este ataque, este Digimon dispara láseres de color rojo o anaranjado desde sus ojos al oponente. Y es dicho que dichos haces de luz pueden alcanzar temperaturas de unos 100.000 grados Celsius en su punto focal. Dentro de sus habilidades desarrolladas en otros medios por fuera de lo expuesto en su perfil oficial, tenemos a Saki Mitama. Por medio de esta habilidad de Digimon World Digital Card Arena, Shakomon invoca una estatua de un pájaro que emite una canción. Antes de avanzar sobre la representación cultural misma de Shakomon y su diseño, es bastante relevante para entender su contexto el señalar que la totalidad de sus habilidades representan a los Mitamas. La palabra Mitama es referida en japonés para describir el sentido de espíritu honorable, siendo este el espíritu de un kami o de una persona muerta, aunque este concepto está más fuertemente relacionado popularmente a los kami que a los espíritus de las personas en sí. Específicamente, las habilidades de Shakomon representan a los respectivos espíritus, siendo traducible a la Mitama como espíritu salvaje y representa al lado rudo, violento de un espíritu. Algunas fuentes explican que la primera aparición de un kami es como un Aramitama, el cual tiene que ser apaciguado por ritos pertinentes para que aparezca el Nigi Mitama. Y habiendo dicho esto, el Nigi Mitama es traducible como espíritu tranquilo y es considerado el estado normal de un kami, mientras que el Aramitama aparece en tiempos de desastres naturales y conflictos bélicos. El Nigi Mitama aparece en momentos de tranquilidad y paz. Sin embargo, se cree que el Aramitama y el Nigi Mitama se pueden dar en casos separados y son agentes independientes, por lo que pueden ser encerrados en diferentes locaciones de los templos shintoístas. Para nombrar un ejemplo, el templo de Sumiyoshi en Shimonoseki encierra el Aramitama del kami Sumiyoshi, mientras que el Sumiyoshi Taisha en Osaka encierra su Nigi Mitama. El nombre de la técnica expuesta en el Digital Card Arena, el Saki Mitama, también está representando a uno de los Mitamas y en este caso es traducible como espíritu de la fortuna. Este espíritu es el lado amoroso y feliz de todo espíritu o el Mitama completo, siendo el espíritu de las bendiciones y la prosperidad. A modo de curiosidad, dejaron a uno de los Mitamas de lado en el espectro de las habilidades de Shakomon llamado Kushi Mitama, traducible como espíritu sabio, y es el lado experimentado y sabio del Mitama completo, el cual aparece junto al Saki Mitama y es considerada el alma proveedora, traidora de buenas cosechas, la cual también algunas fuentes dicen que es capaz de curar enfermedades. Quizá este último Mitama es una puerta interesante a aprovecharse en el futuro para darle un ataque extra como forma de curación a Shakomon en un futuro en algún medio. Me parece interesante esa idea. Adentrándonos ahora a las bases más fuertes respecto al trasfondo cultural que tiene Shakomon, hay varios puntos interesantes que abordar, pero comencemos como siempre por su carácter etimológico. El componente central de Shakomon es Shakou, haciendo referencia al Shakoki Dogu,
tanto por su nombre como por diseño general. Los Shakoki-dogu son un tipo de dogu, los cuales son esculturas de arcilla mayormente huecas, originarias del período Jomon de Japón, considerado el Japón prehistórico. A registros actuales se encontraron entre 15.000 y 20.000 dogu, aunque siguen apareciendo nuevos ejemplares a lo largo de Japón, mayormente en el este y rara vez en el oeste, a excepciones de Okinawa. Los ejemplares más antiguos datan de más de 10.000 años atrás y los más recientes de hace 2.300 años. Por lo general son figuras de entre 10 y 30 centímetros y tienden a tener formas femeninas, con el agregado siempre de grandes ojos y caderas grandes, y algunas veces con la representación de un embarazo al mostrar la sección abdominal más grande. El nombre dogu fue dado en la era Meiji por el año 1882 por los arqueólogos de la época, y descomponiendo el nombre central dogu podemos separar do significando tierra y gu muñeco, por lo que se podría traducir como muñeco de tierra. Muchas fuentes discuten su propósito, quedando casi desconocido hasta el día de la fecha por ser algo enigmático y milenario, remontándonos a uno de los periodos más antiguos de la historia japonesa. Y al haber diferentes versiones y diseños de los dogu, se cree que estos tenían diferentes propósitos también. El consenso más popular asocia a los dogu con divinidades femeninas asociadas a la tierra y la fertilidad. Hay también teorías sobre que eran simplemente juguetes, aunque se cree que más fuertemente estaban asociados a la vida y el nacimiento, y el paso al más allá gracias a encontrarse también muchos sepulcros del periodo de esta época de Jomon junto al fallecido con estas piezas. Un dato interesante de color es que es muy raro encontrar dogus completos o sin partes faltantes, rotas o desmembrados, y algunas fuentes creen que la falta de partes de algunos dogus se debe a que funcionaron como muñecos chamánicos receptores de enfermedades, y que gracias a retirar partes del dogu se curaba la enfermedad. Por último, tenemos entusiastas de la pseudoarqueología y los alienígenas ancestrales que relacionan a los traits de los ghouls que los dogu tienen con el uniforme que usan los astronautas al día de hoy, haciendo alusión que representaban a posibles extraterrestres que nos visitaron en la antigüedad e influenciaron la cultura japonesa. Gran parte de las fuentes investigadas también asocia a los ghouls de los dogu con las gafas que utilizaron los indígenas en el norte de Canadá para ver en la nieve, teniendo un diseño similar y planteando preguntas sobre por qué estos diseños eran similares o si los habitantes de Japón prehistórico hacían uso de elementos de esta índole. Actualmente se asocia a los dogus puntualmente con los Shakoki-dogu. Shakoki es un término traducible como dispositivo para bloquear la luz, asociado a los ghouls que tienen en el sector de los ojos estas figuras. Otra característica notoria de estos dogu son los patrones en los abdómenes, y que estos presentaban también a lo largo de su cuerpo. Shakomon también haciendo alusión a esto, presentando patrones similares a los Shakoki-dogu por parte de su diseño. Los dogu son extremadamente populares y queridos en Japón como parte de su herencia ancestral cultural, y de hecho muchos de ellos, incluyendo una dogu llamada Venus, son considerados tesoros nacionales de Japón. Inclusive tienen diversos monumentos en conmemoración a esta parte de su pasado a lo largo de todo el país. Asimismo, la figura del dogu no solo fue representada en este Digimon, sino en medios populares japoneses, dentro de los cuales se puede citar Dragon Quest, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Final Fantasy, Persona, Shin Megami Tensei, Okami Doraemon, Medaroth, y hasta hubo una serie Tokusatsu con una chica que era dogu, y dejo las fuentes como siempre para que busquen algunas de estas referencias. Coméntenme en la casilla de comentarios si recuerdan algún dogu que hayan visto en algún otro medio japonés. A nivel diseño, si bien Shakomon representa a grandes rasgos muchos de los atributos que poseen los Shakoki-dogu, como la forma general de su cuerpo, los patrones en el abdomen y los brazos, se toma algunas libertades interesantes que forman parte de la intención de remitir a este Digimon hacia los simbolismos religiosos, lo cual es más consensuado respecto a la utilidad que tuvieron estos dogus en la antigüedad. La primera es la corona de Shakomon, la cual, si bien representa el hecho de que los Shakoki-dogu tenían esta característica, esta presenta la forma de una cruz, quizá como una alegoría al componente por el cual se consigue a Shakomon en la mayoría de los medios, y plasmado en su perfil oficial, Angemon. Angemon representando la imagen mayormente popularizada de los ángeles cristianos en Occidente, y la cruz en representación al cristianismo, así también como el agregado de alas, el cual tampoco corresponde a lo representado generalmente en todos los dogu en la actualidad.
El segundo agregado fuera de los simbolismos que portaban los Dogu en su diseño es el símbolo en el sector de su cintura conocido como Taishitu, aunque referido a este popularmente como el símbolo de Yin Yang. El Taishitu no es un símbolo que sea específico de la cultura de Japón, sino que tuvo sus orígenes en China y originalmente estaba compuesto de 5 partes, de la cual el símbolo que popularmente conocemos es una versión de la segunda parte de este símbolo, sobre el cual no voy a adentrarme más para no ser más largo de lo imperante este video, pero dejo la bibliografía al respecto en las fuentes como siempre para las personas interesadas en el asunto. Sí destaco que este símbolo fue un fuerte representante de la filosofía Taiji y durante la era Ming aparecieron diversas variantes las cuales fueron asociadas fuertemente al taoísmo o daoísmo. Quizá esta intención filosófica esté de alguna forma conectada a la dualidad de este Digimon vista de las características representativas de sus habilidades como Aramitama y Nigimitama, desde la violencia y la tranquilidad, o mismo como un subtexto de las Yogres donde este Digimon sale desde lo celestial y lo terrenal, aunque esto recalco es una interpretación personal y es un interesante debate que podríamos seguir desde el Discord del canal o en la casilla de comentarios. Sí cabe recalcar que este Digimon no es una alusión directa al taoísmo, ya que el Taishitu se encuentra presente en muchos otros Digimon y el taoísmo tiene bases más fuertes también en algunos Digimon en particular. Como expresa su perfil y gran parte de los medios donde este aparece, Shakoumon es conseguible mediante la evolución por Yogres entre Ankylomon y Enjemon. Y si bien en la época en la cual este apareció su diseño fue chocante contra la expectativa de un ángel acorazado, que esperaban muchos desde un análisis carente del conocimiento del contexto representativo de sus componentes, la decisión por parte del equipo de Bandai de usar a estos Dogu como forma de las Yogres de estos Digimon citados tiene bastante sentido visto de lo que representan estos Digimon en particular. Ankylomon no representa solamente un animal acorazado, sino que su diseño y carácter etimológico hacen referencia al Ankylosaurus, un dinosaurio que vivió en el período Cretáceo, por lo que si pensamos en un equipo de japoneses al ver que esta franquicia estaba empezando a tomar popularidad en el mundo y pensaron que algo que sume desde su connotación algo antiguo y sagrado, viendo desde los componentes que estaban utilizando, qué mejor que referenciar aquello que los llamara a lo más antiguo y sagrado que conocen desde el diseño de los Shakokidogu. Parece un concepto más elaborado que la simpleza de un ángel con armadura, ¿no? Continuando con análisis puntuales de las apariciones de Shakoumon, este Digimon hizo su debut en el año 2000 tanto en el D-Terminal como en el Digivice D3 versión 3 japonés. Luego de este debut hubo una vasta y extensa lista de medios por los que este Digimon apareció, pero para no hacer más largo de lo imperante este video resaltaremos solo los más importantes y relevantes. En los juegos, su aparición característica se da a la par de la que retratamos en el video del contexto cultural de Baikemon en el juego Digimon World Digital Card Arena, donde este Digimon es la forma previa a Baikemon y uno de los contendientes de las extra arena de la ciudad de Igloo, quien no habla con el protagonista hasta que la tercera arena sea ganada. En este juego Shakoumon proclama que el jugador no tiene chances contra él, ya que este no tiene debilidades. En el juego para la consola WonderSwan y último hasta el día de la fecha de la realización de este video de la saga de Akiyama Ryo, el Digimon Tamers Brave Tamer, Shakoumon aparece como compañero de Hida Iori, conocido también en el doblaje como Cody Hida, y este logra evolucionar a esta forma sin necesidad de las Yogres con Enjemon y luego tiene la posibilidad de evolucionar a Baikemon. Muchos años más tarde, Shakoumon hace su reaparición protagónica como el Digimon compañero de uno de los hackers del equipo Hoodie, Imai Chitose, una vez más como la evolución por Yogres de sus Digimon Ankylomon y Enjemon en el juego Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory, uno de los juegos más aclamados de Digimon al día de la fecha. Estrenado en Japón en diciembre 10 del año 2000, Shakoumon hace su debut en la pantalla chica en el episodio 36 de la serie Digimon Adventure 02 como la evolución por Yogres de los Digimon de Hida Iori y Takeru Takaishi, demostrando desde esta aparición en adelante durante el transcurso de la serie el ser uno de los pocos Digimon en la etapa Perfect obtenidos por Yogres capaces de dar de pelea a Digimon en la etapa Ultimate. Años más tarde, este Digimon vuelve a tener una aparición protagónica en el capítulo 15 de Digimon Cross Wars, la sexta entrega de Digimon, estrenándose este episodio en Japón el 9 de noviembre del año 2010. En este, Shakoumon es administrador de las elecciones de la Heaven Zone y el único capaz de darle el cargo de presidente a alguien de esta zona como el custodio de la Code Crown de esta, y es embaucado en el episodio siguiente por Lucemon para obtener este cargo,
Luego de que el engaño de Lucemon fuera revelado, Shakomon asiste a Shadmon Cross 4B para derrotar a Lucemon Fallout Mode. La última y más reciente aparición protagónica de este Digimon al día de la fecha de la realización de este video se dio en el capítulo 62 de la serie reboot de Digimon Adventure llamada Digimon Adventure 2, pero conocida más popularmente como Digimon Adventure 2020. En este episodio se hace por primera vez en la historia y aprovechando el auge que los productos de Digimon están teniendo en Occidente como forma de comunicarnos el contexto de este Digimon, un callback directo a los Shakokidogu mostrándonos abiertamente la forma de arcilla de estos encontrada en un templo antiguo. Sin embargo, este capítulo funcionó por diversas capas en cuanto al contexto de Shakomon. Por un lado, los Digimon que están trabajando en la Tierra lo asociaban con un Digimon antiguo benevolente que custodiaba esta zona y traía buenas cosechas. Esto es asociado directamente al porte que traen los Mitamas y los Kami para con Japón y el culto shintoísta relacionado a estas prácticas. De hecho, cuando Shakomon parecía imparable aún con Wargreymon intentando detenerlo, los Digimon encabezados por Neemon entonaban cánticos y oraciones para apaciguar a la divinidad de la zona, al mejor estilo que se hace respecto a los Mitamas apaciguando a los Aramitama mediante estas prácticas. También este capítulo no solo hace referencia al contexto cultural de los Dogu relacionados a Shakomon, sino también al perfil de este exponiendo que Shakomon era un Digimon de la era antigua que descendió al mundo digital antiguo y en este caso anexándolo con el contexto antiguo del mundo digital en el que las fuerzas de la oscuridad en el universo de Digimon Adventure 2020 estaban atacando múltiples sectores del mundo digital, siendo Shakomon uno de los últimos bastiones de la resistencia contra estos. Y como apreciación personal imagino que se intencionó el contexto del perfil de Shakomon como un Digimon del mundo digital antiguo también en forma de relación de que los Shakokidogu forman parte de una de las piezas de la cultura más antiguas y milenarias de todo Japón. Y no olvidemos también que se extiende respecto a este mostrándolo como un Digimon capaz de darle pelea a Digimon de nivel Ultimate en muchas entregas. Para citar algunos ejemplos, él le dio pelea a Black Wargreymon, él absorbió el Flame Inferno directo de Demon en Digimon Adventure 02 y en esta oportunidad no solo le dio pelea a Garudamon y Metal Greymon él solo, sino que forzó a Taichi y Agumon a aumentar el nivel evolucionando a Wargreymon e incluso dándoles problemas en esta etapa también. Shakomon es un Digimon central en lo que respecta a la historia ancestral de Japón y su cultura, y el orden en que evolucionaron las creencias de este país, y nuevamente, así como muchos Digimon que también tuvieron su momento en pantalla en Cross Worlds, también tuvo su momento en la nueva serie de Digimon Adventure. ¿Cuándo volveremos a verlo de vuelta? Como reflexiones post video me gustaría agregar una nota al pie muy importante respecto a este Digimon, el cual tuvo importancia extrema por sobre muchos otros a tratarse en esta serie desde que el contexto cultural de cada Digimon comenzó, y me gustaría agregar que, siendo un ícono de la cultura prehistórica de Japón y uno de los tesoros nacionales queridos por estos, ¿qué creen que los japoneses sintieron cuando a lo largo de los años de la franquicia de Digimon muchos fans se rieron y bastardearon el diseño de Shakomon? ¿Qué creen que piensan de cómo los occidentales miran a su cultura? Quizá haya fans que no tengan apego o respeto por la historia antigua de su país, pero démonos un segundo para pensar en cómo se sienten los japoneses respecto a su legado y cultura y el respeto que estos profesan a esta. El mensaje de este video va de forma informativa y de pararnos a pensar un poco en sobre cómo pueden sentirse otros respecto a nuestra visión que pueda ser ofensiva respecto a lo que algo representa para el otro. Sin embargo, habiendo dicho esto, me gustaría tratar más Digimon también difamados durante los años en base al desconocimiento de su contexto de forma prioritaria y leo en sus comentarios cuál será el próximo Digimon en tener su contexto cultural analizado. Nuevamente leo y respondo todo comentario llevado desde el respeto, y si no conocías este canal te invito a darle el botón de subscribe para apoyar a que este tipo de contenido siga existiendo en esta red y la vista de Digimon desde una perspectiva diferente. Y sin más que concluir, nos vemos en la próxima con más y más videos.